Bien, dimos una tarea, vemos todo el trabajo que hizo la señorita Ocampo. En realidad muchos han trabajado así, y eso me parece muy bien porque esta época está para largo este tema de que tenemos que hacer trabajos digitales, y como ingenieros civiles está bien que nos habituemos a esta cultura de desarrollar nuestras actividades de manera digital. Me pareció muy bonito y muy interesante el trabajo que hizo esta señorita. Su trabajo está mejor que el mío, y por consiguiente consideré pertinente mostrar cómo se hace el ejercicio presentando el trabajo de la señorita. Así, al igual que ella, hay varios compañeros a todos los cuales también felicito. Y felicito a todos en realidad porque han hecho la mayoría de su tarea de una u otra manera. Algunos tienen limitaciones tecnológicas para hacer esto y han hecho de otra forma, pero igual es loable. Pero es una recomendación ahora de que nos vamos habituando a desarrollar nuestras actividades en estos formatos. Así que, bueno, la tarea consistía en determinar el ancho mínimo que debe tener la base para que sobre las características de los esfuerzos externos, lo que está sometido a esta estructura de hormigón, pueda soportar el efecto de volcamiento, ¿sí? Y dijimos que tenía que ser una estructura de características mínimas bajo la condición de que ya la corona superior tiene que tener 6 metros, es decir, es una corona que debe soportar el tráfico vehicular de ida y de venida, por eso tiene 6 metros, y por eso le pusimos como condición la corona de ancho de 6 metros. El propósito, que 2 vehículos puedan transitar por encima. Por consiguiente, por eso le dimos ese ancho. Pero su base tiene que optimizarse en función de las características hidráulicas, de las cargas a las que va a estar sometida, y partiendo de que debe ser eficiente su diseño y optimizar los costos de construcción. Entonces dijimos que la resultante debía estar en el borde del tercio medio. Por eso dijimos, bueno, vamos a suponer que ya la resultante tiene que estar ubicada en el tercio medio, en el borde del tercio medio. Por esa razón es que ya incluso la gráfica que se les dio indicaba que aquí debía estar la resultante. Y bueno, el teorema de Bariñón establece que la resultante del momento tiene que ser igual a la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Por eso fue que incluso ya en el ejercicio se planteaba que se tome momento respecto del punto O, donde está actuando la resultante a un tercio. ¿Por qué le hemos puesto ahí? Porque hemos dicho que ahí tenemos el ancho mínimo que garantiza la estabilidad de la estructura, que evita que se vuelque, pero que funciona muy bien, que garantiza que va a funcionar, no se va a volcar y tampoco va a ser un ancho excesivo que encarezca la obra y puede ser inviable su construcción. Y nos puedan reclamar a nosotros por qué haberlo hecho tan ancho si podía haberse hecho menor ancho, ¿no? Si lo hacemos más ancho, entonces ya la resultante no va a estar en el borde del tercio medio, sino va a estar más adentro del tercio medio. Acá está el tercio medio. Cada vez que lo hacemos más ancho, más grande, se va alejando del borde y se va acercando al centro. Y eso encarece la obra y funciona igual como que la resultante estuviera en el borde del tercio medio. Por eso que lo más eficiente es el borde del tercio medio. Y bien, sobre esa base, su compañera hizo el primer paso, calculó la resultante, utilizó la ecuación de la fuerza hidrostática, utilizó los datos que se proporcionaron. Se observa que las fuerzas fueron quedando en función del peso específico del agua,
el material está construido con un material que tiene 3 veces el peso específico del agua, ¿sí? Y sobre esa base empezó a hacer la fuerza de supresión, esta altura. Si miramos nosotros el diagrama de presión acá en el borde, entonces teníamos de que esta distancia, la distancia desde aquí hasta aquí, era exactamente igual a la distancia desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos todos los datos, ¿no? Porque esto lo único que hace es abatirse. Hemos dicho que en un punto la presión es la misma en todas las direcciones. Entonces la presión aquí será igual en todas las direcciones. Por consiguiente, lo que se hace es un abatimiento y se tiene esta altura que es peso específico por H. Y esto dio un triangulito y de eso determinó su compañera la fuerza de supresión en función del ancho, que no lo tenía, y del peso específico del agua. Después se determinó el peso de este elemento, se puede obtener que es independiente del, fíjense, 720 pesos específico del agua, es independiente del ancho B porque tiene directamente 6 metros por un ancho unitario que vale 1, no me recuerdo, creo que valía 1, sí, 1, la altura y el peso específico, y con eso determinábamos el peso, y el peso, por consiguiente, era independiente de la base. Pero sí, lo que tiene forma triangular es dependiente de la base, y por consiguiente sale, el peso W2 ya sale en función de B, y también del peso específico del agua. La fuerza debido al hielo, nosotros sabemos que todo material que se enfría se encoge y todo material que se caliente se dilata. La única excepción de eso es el material noble de la naturaleza, que es el agua, que si se enfría, si se congela, se hace más voluminoso, aumenta su volumen, y al aumentar el volumen produce una fuerza horizontal tangencial sobre la superficie, que es equivalente en este caso a 25.000 kilogramos fuerza por metro, y como es de 1 metro, multiplicamos por 1 y queda 25.000 kilogramos fuerza, con lo cual tendríamos el valor de F sub 1, y acá la compañera lo transformó a Newton. Con eso, y ya con eso tendríamos toda la fuerza, y lo que hace la compañera es hacer lo que plantea el ejercicio, determinar el momento respecto del punto O, y como es un sistema de equilibrio igual a 0, y empieza a hacer las operaciones por sus distancias, cada uno por su respectiva distancia, y va desagregando, y obtiene al final, en resumen, una ecuación cuadrática en función de la variable B, ¿ya? Y de esa manera llega a obtener 2 resultados, y obviamente que la base nunca va a ser negativa, por consiguiente el ancho mínimo que debe tener dio 26,30, y prácticamente el 95% de los compañeros obtuvieron este resultado, lo cual me alegra mucho, porque significa que se resolvió, que espero que haya sido un trabajo individual, porque el propósito de las tareas es que cada uno aproveche la oportunidad de estar solo en su casa y practique, y utilice el chat de la plataforma Moodle para comunicarse y averiguar datos, aclarar dudas, despejar dudas con su compañero, no copiar los ejercicios, que espero que no lo hayan hecho, porque eso no me hace mal a mí, digamos, ¿no? Le hace mal a cada uno de ustedes, porque el día de mañana van a estar en una fuente laboral y no va a haber un compañero que pueda hacerlo por ustedes, van a tener que demostrar que lo saben. Bien, eso era el ejercicio, y reitero, me alegro mucho que la mayoría contestó correctamente el ejercicio. Bien, vamos a hacer, mientras se incorporan
un poquito más de compañero. Este ejercicio que me pidieron algunos jóvenes, me llamaron si normalmente esta es una pregunta de examen, si lo podíamos hacer el ejercicio, y en vez de darlo de tarea, definí hacerlo, resolverlo aquí en la clase, que no tiene ninguna complicación, es tan sencillo como lo anterior, solo que la sección ya no es uniforme, ya es una función matemática. El muro que soporta fluido es un muro curvo que responde a la función f de x igual a 4x cuadrado. Entonces, el fluido, para determinar su fuerza, la máxima acción sobre el paramento inclinado, se utiliza el máximo de la altura. Es decir, no podemos calcular esta fuerza, estos esfuerzos a los que se va a someter la estructura con una profundidad a la mitad o a 3/4, porque sabemos que siempre pueden haber riadas y pueden llegar a trabajar al máximo de su capacidad. Por tanto, calculamos estos esfuerzos con el máximo de su capacidad. Por eso está hasta el borde, digamos. Entonces, se supone que por aquí está el centro de masa, ¿sí? Y entonces, esta es una estructura que tiene esta forma y tiene agua. Esta es su altura h, está detrás del... Aquí está h, ¿sí? Esa es su altura desde acá hasta la parte inferior. Eso es h. Bien, el ejercicio pide dos trabajos. Uno es encontrar la fuerza resultante, ya sobre la base de las acciones que están actuando sobre esta parte del elemento, ya, y la otra, la dirección con la que está actuando, es decir, cuál es el ángulo con el que está, la dirección que tiene esta fuerza resultante, ¿no? Y a eso se refiere al ángulo θ. Y por último, en el inciso B, las coordenadas del centro del punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces sabemos que actúa a una profundidad HP, por eso decimos, como eso está sobre el eje Y, H sub P, y si nuestro eje de coordenadas con el que vamos a hacer referenciarnos está sobre el borde del filo del fluido que contiene esta sección, entonces desde aquí hasta aquí trae X sub CM, esta distancia que la vamos a calcular también al resolver el ejercicio. Entonces vemos que esta cara se comporta, hacemos un corte del fluido acá hasta su altura máxima, y es una cara plana, ¿ya? Sobre la cual actúa la fuerza hidrostática, sobre esta cara de área A', ¿ya? La cara sobre la que actúa la fuerza hidrostática es A'. El corte de la sección de la presa, de la represa, tiene un área A. ¿Sí? Le hemos puesto A, y a la cara sobre la cual actúa la fuerza hidrostática, A'. La función de esta curva es f de x igual a 4x al cuadrado, es decir, y igual a 4x al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, el fluido que contiene agua, esta altura es 6,25, tiene un largo de 15 metros de un extremo hacia el otro, al otro lado de una quebrada, un río, lo que sea. ¿Ya? Y la ley de la curva es y igual a 4x al cuadrado. El fluido, obviamente, como es agua, es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Estos son sus datos. Estos son los datos explícitos del problema, es decir, lo que estamos dando numéricamente. Pero a raíz de estos datos, también aparecen datos implícitos que los tenemos que determinar. Es decir, a partir de los datos explícitos, obtenemos los datos implícitos. Ya, por ejemplo, tengo que saber cuánto hay desde aquí hasta aquí. Yo sé que la función es y igual a 4x al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber este ancho, mi altura va a ser y igual a h, digamos, y igual a h. Entonces, h igual a 4 por b al cuadrado. Cuando sea h, la parte de x va a valer b.
Y así determino que B es igual a 1,25. Ese es un dato implícito. Si yo conozco H y conozco la función, puedo obtener este valor de aquí. Entonces, y también puedo obtener la ecuación variable en función de X. Este es Y igual a 4X al cuadrado, y también puedo decir que X es igual a 1/2 de Y elevado a 1/2. ¿Ya? Es decir, despejando X de la función del muro. Y también sé que la fuerza resultante va a requerir que yo primero determine la fuerza vertical y la fuerza horizontal. ¿Sí? Entonces, la fuerza horizontal tiene otra fuerza que se opone, que es la fuerza hidrostática, del empuje del fluido. Entonces, si yo calculo la fuerza hidrostática, voy a tener la componente horizontal de la fuerza resultante. Entonces, F sub H va a ser igual a la fuerza resultante horizontal. F sub la fuerza hidrostática igual a la fuerza resultante horizontal. Y la fuerza vertical, la componente vertical de la resultante, va a ser igual, tiene que ser igual al peso. No puede ser ni mayor ni menor, tiene que ser igual a lo que actúa por encima del muro, que es el peso del fluido. Por consiguiente, se obtiene que la fuerza resultante vertical es igual al peso y la fuerza resultante horizontal es igual a la fuerza hidrostática. Entonces, si yo calculo la fuerza hidrostática y el peso, voy a tener las componentes de la resultante, y aplicando Pitágoras y la función arco coseno, arco tangente, puedo determinar el módulo y su dirección. Y hacemos eso, procedemos a hacer eso. A', entonces va a ser la carga sobre la que actúa la fuerza hidrostática, que va a ser igual a H por la longitud L, ¿sí? Y H sub C, como la sección sobre la que está actuando, sobre la que quiero calcular la fuerza hidrostática, es rectangular, entonces 1/2 de H viene a ser la profundidad del centroide. Bien, y esta área A, dice, depende de la función F, que es igual a X4 a F de X, ¿sí? Depende de esta función. De eso va a depender A. Entonces, también te lo tenemos que calcular. Procedemos entonces a calcular la fuerza hidrostática. Ya conocemos la ecuación, sabemos que H sub C es 1/2 de H, que A' es H por L, y el peso específico igual a 1000. Entonces, reemplazamos los valores y nos recordamos que la fuerza, si yo calculo esa fuerza hidrostática, voy a saber que es igual a mi incógnita que no tengo acá. En realidad estoy calculando la incógnita de la fuerza resultante, la componente horizontal. Y queda entonces, a partir de esta ecuación, queda esta, y se reduce a esta ecuación. La hice de forma genérica para que veamos que la fuerza hidrostática, que es igual a la componente horizontal de la fuerza resultante, depende solamente de L y de H. Y lo demás son datos conocidos. Y así ya podemos determinar el valor numérico. ¿Sí? El valor numérico de la componente horizontal de la fuerza resultante en kilogramos fuerza, y eso lo transformamos a kilonewton. Esto se multiplica por 9,81 y se divide entre 1000 y me da kilonewton. Ahora nos corresponde calcular la fuerza vertical. ¿Ya? Si yo quiero calcular la fuerza vertical, se vuelve complejo, pero si calculo el peso, ya tengo la fuerza vertical. Entonces lo que debo hacer es calcular el peso. El peso del fluido va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen de fluido. Y el volumen de fluido va a ser igual al área por la longitud, ¿sí? Al área del corte por la longitud. ¿Cuál área? Ya no es A', ¿no? Ahora es esta área de aquí, que vale A.
Lo multiplico por L y me da el volumen de fluido. Ese volumen lo multiplico por su peso específico y me da el peso. Una vez tengo el peso, ya sé que cuánto vale la fuerza resultante, la componente vertical del resultante. Entonces, para poder calcular esta área, yo lo puse todo ya en la gráfica. En realidad, este es un elemento que estaba suelto aquí. Tomo un elemento diferencial pequeño elemento diferencial de altura diferencial de Y, que lo coloco a una profundidad Y, ¿sí? Por tanto, la longitud desde aquí hasta acá será X y su altura será diferencial de Y. Por lo tanto, el área será X por diferencial de Y. Eso es un área diferencial de área. Yo integro esta ecuación diferencial de área, la integral de diferencial de área me va a dar el área total. Va a ser igual a la integral de X por diferencial de Y. Ahora, yo sé cuánto vale X de la función Y igual a 4X cuadrado. Coloco ese valor en lugar de X. Lo despejo de aquí. Me da esta expresión. Los valores constantes los saco fuera de la integral. Y me queda la integral va a ser entre 0 y h. Entre 0 y h, la altura máxima. Va a quedar un tercio de y a la 3 medio entre 0 y h. Entonces directamente un tercio de h a la 3 medio y eso da 208 metros cuadrados. El área que tengo acá. Ahora, esa área la multiplico por la longitud que vale 15. ¿Sí? Y logro obtener el volumen y lo multiplico por el peso específico y me da la fuerza, que el peso, que es igual a la fuerza resultante vertical, me da este valor numérico que transformado a kilonewton se obtiene este valor. Y reitero ahí, mientras estamos hablando, si alguien tiene dudas, pues te puede interrumpir, preguntar, puede utilizar el chat o puede usar directamente el audio que está habilitado para todo. Bien, una vez ya tengo yo las dos componentes, la componente vertical de la resultante y la componente horizontal, aplico Pitágoras y logro obtener el valor de esa fuerza resultante, que es equivalente a la acción que está actuando sobre este punto. Y ahí obtenemos aquí su valor numérico, tanto en kilogramos fuerza como en kilonewton. Aquí nos falta encontrar la dirección, ¿sí? Eso se encuentra con la función tangente. Entonces, θ es arco tangente de la componente vertical sobre la componente horizontal. Nos debería dar un valor negativo acá, ¿sí? Pero le decimos 180 menos ese valor, más ese valor negativo, me da 165. Quiere decir que aquí estaría θ, ¿sí? 165,07 grados. Bien, ya hemos calculado el inciso A. ¿Sí? El inciso A nos permite determinar la fuerza resultante y su dirección. La fuerza resultante y su dirección. Ahora nos falta calcular las coordenadas de este punto. Necesitamos conocer H sub P y X sub CM. Para H sub P ya conocemos muy bien, para calcular las coordenadas, conocemos para H sub P la ecuación, ¿sí? La ecuación ya conocida. La inercia será la inercia de un rectángulo, base por altura al cubo sobre 12, H sub C vale 1 medio, y A es directamente H por L. Reemplazamos y da 2/3 de H, ¿sí? 2/3 de H. Se llega a determinar 2/3. Usted sin reemplazar va simplificando, llega a obtener 2/3 de H. Se le aplica el valor de H y queda 4,166 la profundidad a la que se encuentra
el punto donde está actuando la fuerza resultante. Nos falta conocer desde este borde a qué distancia, x sub cm. Pero para eso ya, como esta es una sección variable, entonces tenemos que entrar a la parte ya de funciones de matemáticas, de análisis diferencial e integral para poder determinar la distancia. Entonces, la teoría dice que el centro de masa será igual, multiplicado por el área total, será igual a la integral de x', que es x', es la distancia a la que se encuentra del centro de masa del elemento diferencial. Este es diferencial de área. Como es elemento diferencial, se comporta como un rectángulo, y por lo tanto x' estará por aquí, ¿sí?, en esta posición, y la distancia será un medio de x, ¿sí? Desde aquí hasta aquí hay x. Por lo tanto, desde aquí hasta acá habrá un medio de x. Como hemos puesto aquí x', entonces vale un medio de x. ¿Ya? Y diferencial de área va a ser la distancia x por su altura diferencial de y. Entonces queda un medio de x al cuadrado. Como estará multiplicado por a, pasa a dividir, ¿sí?, y nos queda un medio de 1 sobre a por la integral de x al cuadrado por diferencial de y. De acá de la ecuación despejamos x al cuadrado y nos queda un medio de un cuarto de y. Un cuarto de y es x al cuadrado, despejando de aquí. Reemplazamos los valores acá y nos queda una integral de 1/8 por 1 sobre a, la integral de y por diferencial de y. Y eso queda un medio de y al cuadrado, o y al cuadrado sobre 2, entre 0 y h, entre 0 y h. Entonces, como este es un medio por 1/8, un 16avo de 1 sobre a por h al cuadrado nos da ese valor. Ese es el valor de él a la que se encuentra con respecto a esta línea, la distancia x sub cm. Entonces, de aquí hasta aquí hay 0,4875 y desde acá hacia abajo hay 4,166 metros. Y ahí está la posición donde actúa la fuerza resultante, con un ángulo de inclinación de 163 grados. Y eso era así de simple, digamos, la forma en que se resuelve cuando tenemos funciones matemáticas y no elementos que son lineales, digamos. Esto puede variar, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, x sub c, h sub p sería ese conjunto, digamos, ¿no? Ese par ordenado, 4,1666, que es de aquí hasta acá, y 0,46875 desde aquí hasta aquí. Con lo cual estaría concluido el ejercicio que pusimos de ejemplo para satisfacer la demanda del compañero, los compañeros que me llamaron que lo resuelva este ejercicio. Bien, ahora entramos a la parte de introducción de la parte hidrodinámica. En esta parte ya vemos los fluidos en movimiento, ya en condiciones dinámicas, donde ya los fluidos no están en condiciones estáticas, sino se encuentran en movimiento. En esta parte vemos todo, vamos a ver todos los conceptos relacionados con el movimiento de los fluidos, ya, a efecto de poder predecir de manera exacta el comportamiento de los fluidos y poder determinar las ecuaciones del movimiento, de la continuidad, de la cantidad de movimiento, entre otras, y las ecuaciones de Bernoulli y todas las ecuaciones que son relacionadas con el flujo de fluidos, ¿ya? Es decir, el movimiento de los fluidos. La teoría que vamos a desarrollar en el movimiento de los fluidos tiene un carácter unidimensional y se aplican a casos específicos, es decir, tenemos que establecer condiciones de esos
comportamiento del fluido para poder predecir las ecuaciones. Primero, deben ser incompresibles y no debe existir viscosidad en el fluido. Es dos de las condiciones que ya se van estableciendo a priori para poder delinear y demarcar y establecer las ecuaciones que gobiernan la hidrodinámica de la mecánica de fluidos. Euler, que también la vamos a plantear ya esa ecuación, este señor ya da a conocer ya en el siglo XVIII y continúa así, de que las leyes de la mecánica de fluidos solo se pueden expresar de manera simple si establecemos condiciones ideales de su comportamiento. Es decir, tenemos que idealizar el comportamiento del fluido para poder determinar las ecuaciones, y entre eso, además de que no tiene que tener viscosidad, de que deben ser incompresibles, se deben despreciar, dice, los efectos de rozamiento, y vuelve a reiterar la viscosidad, porque la viscosidad está relacionada justamente a la pérdida de energía, y el rozamiento también está asociado a la pérdida de energía. ¿Ya? Y entonces, como introducción, podemos recalcar que vamos a estudiar el movimiento de los fluidos utilizando una condición de fluido ideal o perfecto, donde en cada instante se puede determinar, de instante t se puede determinar la posición, el módulo y la dirección de la velocidad respecto de un sistema de coordenadas establecidos. Entonces, los principios más útiles que vamos a utilizar nosotros son el balance de materia o ecuación de continuidad, que la vamos a determinar, las ecuaciones del balance de la cantidad de movimiento de las partículas, y el balance de materia de energía mecánica, que es a través del trabajo mecánico, que lo vamos a establecer a partir del teorema del trabajo y la energía. Ya, se establece entonces que deben ser si bien los fluidos pueden ser compresibles e incompresibles, para poder determinar las ecuaciones, vamos a tener que considerar fluidos incompresibles, fluidos donde la viscosidad, sabiendo que produce pérdida, vamos a asumir la idealización de que no produce pérdidas, y de que los líquidos son estacionarios, es decir, cuando la velocidad del fluido en cualquier punto se conoce en función del tiempo. Entonces, la hidrodinámica básicamente, como introducción, dice, se basa en tres consideraciones importantes. Una es que la densidad no varía, es decir, considera que los fluidos en movimiento se encuentran con densidad constante, ¿ya? Que se consideran despreciables las pérdidas de energía por la viscosidad, ¿ya? Y que se supone que los fluidos son de régimen estable, es decir, hay un comportamiento permanente y uniforme del flujo de fluidos. Ahora, el flujo es estacionario, dice, sí, también otra de las condiciones que hay que diferenciar, lo que cuando hablamos de fluido estacionario puede ser laminar o turbulento. ¿Ya? Cuando es laminar, se comporta como pequeñas láminas que se mueven y trayectorias paralelas donde las líneas no se cruzan entre sí ni las láminas se entrecruzan entre ellas. En cambio, cuando es turbulento, las partículas se cruzan, no hay un orden específico, todo es aleatorio, hay velocidades transversales al flujo, generando vórtices, remolinos. Eso es cuando tenemos turbulencia. Y en esas condiciones no vamos a estudiar el fluido, sino en condiciones de flujo laminar. Lo que trata de señalar entonces acá es que se comporta como láminas imaginarias y como líneas de corriente, cada partícula.
Entonces, en la parte hidrodinámica, su campo es el que nosotros vamos a trabajar, el estudio de los fluidos en movimiento en la parte hidrodinámica. Bien, ¿cómo definimos entonces? Básicamente es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, pero hay que tomar en cuenta que este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondiente a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones correspondiente a los distintos puntos del fluido. ¿Cuáles son los elementos que vamos a considerar para empezar a definir las ecuaciones de la dinámica de fluidos? Bueno, vamos a basarnos en el principio de conservación de masa, los principios de la energía cinética y el principio de la cantidad de movimiento de las partículas. Hay que establecer, hay que ver cuáles son los tipos de fluidos que normalmente se presentan en la mecánica de fluidos y en los regímenes en que estos se pueden encontrar. Por ejemplo, podemos tener un flujo de fluido que es de carácter turbulento o laminar. Acá vemos cómo son los flujos de velocidades, son aleatorios, no son uniformes. Esto es turbulento, hay velocidades transversales y velocidades lineales. Ya, entonces, eso es la característica de un fluido turbulento. Y un fluido laminar, vemos clarito aquí, todas las velocidades no se entrecruzan entre ellas, son uniformes. Ya, no varía la velocidad en un punto, pasan todas las partículas por el mismo punto y mantiene su velocidad. Entonces son las características que diferencian a un flujo turbulento y a un flujo laminar. Ese es un tipo de fluido, o sea, la turbulencia y su laminaridad. Otra forma de diferenciarlo son los que son de régimen permanente o no permanente. El permanente es aquel que tiene cuyas propiedades de los fluidos y sus condiciones es que no cambian con respecto al tiempo. Es decir, vemos aquí, por ejemplo, va fluyendo y la altura se mantiene constante. ¿Ya? En cambio, si fuera no permanente, esta altura estaría variando, descendiendo o subiendo, descendiendo o subiendo. Y además de eso, no varía la densidad, no varía la temperatura, no varía la presión en los fluidos de carácter permanente. Ahora también lo podemos clasificar como un tipo de fluido de carácter uniforme y no uniforme. Aquí vemos un fluido de flujo uniforme y un fluido de flujo no uniforme. Cómo van variando las velocidades respecto al tiempo, respecto al desplazamiento. Ya, cuando es un fluido uniforme, la variación de velocidad respecto al desplazamiento es igual a cero, es decir, permanece constante. Pero si es no uniforme, entonces esa derivada, la variación de la velocidad respecto al desplazamiento ya no es igual a cero. ¿Por qué? Porque ya está variando su velocidad. Bueno, este es más simple ya, se lo tipifica también como compresibles e incompresibles. Ya hemos establecido que para considerar la mecánica de fluidos, vamos a tomar en cuenta que los líquidos vamos a trabajar con líquidos incompresibles, es decir, se los somete a presión y en cualquier circunstancia mantiene el mismo volumen, pero cuando es un gas, fíjese usted, genera una presión y hay una pérdida de volumen notoria, digamos. Entonces los gases son bastante compresibles. Nosotros vamos a trabajar con flujo incompresible. La viscosidad está relacionada a la pérdida de energía por rozamiento, hay una disipación de energía y se considera que en un fluido ideal la viscosidad es cero, es decir, no hay pérdida de energía. Y acá claramente lo que se quiere tipificar es que a medida que va yendo el flujo, por esas pérdidas de energía, la presión va variando, fíjense, su energía va variando, va perdiendo energía, pero cuando estamos en un fluido ideal no viscoso, sin pérdida de energía, se mantiene uniforme.
Y tenemos también el fluido rotacional, ¿sí? Y el flujo irrotacional. Este es un flujo irrotacional, linealmente todas son continuas y paralelas, y cuando yo tengo rotacional, va generando velocidades en cualquier dirección, hacia atrás, hacia los costados, hacia adelante. Entonces este es un fluido rotacional. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los fluidos para la definición de las ecuaciones dentro del campo de la hidrodinámica, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo? Es que los fluidos tienen que tener una condición de fluido ideal. Para hacer un fluido ideal se tiene que cumplir que tiene que ser irrotacional, es decir, no puede tener velocidades transversales, solo lineales, tiene que ser de flujo permanente, tiene que ser de flujo uniforme, tiene que ser incompresible y tiene que ser no viscoso. Ese es el fluido ideal con el que nosotros vamos a determinar las ecuaciones que gobiernan la hidrodinámica. Entonces, para eso, para ver el comportamiento, la determinación de las ecuaciones de hidrodinámica, partimos de la ecuación de continuidad, que establece como premisa, primero, tener muy claro lo que es un sistema, donde un sistema se refiere a una masa de material que está separada, está aislada de un entorno o medio ambiente en el que se encuentra. Y establece que para que se dé una continuidad, tiene una superficie cerrada que, si bien esta puede variar en el tiempo, pero lo que no puede variar es su masa. Es decir, la masa que entra es la misma masa que sale a ese sistema, porque si no, no se da el principio de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad se basa en el principio de la conservación de masa, que establece que al interior de un sistema la masa permanece constante, es decir, la variación de masa al transcurrir el tiempo es igual a cero. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando la masa es constante. Entonces, la derivada de la masa respecto al tiempo es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? La rapidez de variación de la masa al transcurrir el tiempo es igual a cero. O sea, la masa permanece constante dentro del sistema. Entonces, el principio de conservación de la masa establece que la masa de un objeto o un determinado volumen no cambia con el tiempo, sin importar cómo se organicen los elementos, la masa no varía. Eso en pocas palabras lo que se refiere al principio de conservación de la masa. Las líneas de corriente, ya fuimos hablando de ellas, son la trayectoria que sigue cada partícula, ¿sí? Cada partícula del fluido. Ya, son curvas, obviamente son imaginarias, no existe esto. En la realidad son imaginarias, estamos idealizando, ¿ya? Y se caracterizan porque la velocidad en cada punto tiene una dirección tangente a la trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Y se caracteriza porque el conjunto de líneas conforman ya un tubo de corriente. Ya, las líneas conforman un tubo de corriente que se caracterizan también porque no se entrecruzan entre ellas. Esta línea no se cruza con esta, ninguna línea de corriente sale ni ninguna entra. Lo que quiere decir que el flujo másico, lo que entra por acá, es lo mismo que sale por el otro lado. Por eso hay el principio de conservación de la masa al transcurrir el tiempo. Ahora, flujo, ¿qué viene a ser el flujo? Se entiende por el flujo de fluido a la cantidad de masa que atraviesa una determinada superficie de una sección, que puede ser un tubo o un canal, en cada unidad de tiempo, es decir, es derivada de m respecto de t. A eso le llamamos flujo. Entonces, la masa tiene que conservarse, por lo tanto, el flujo neto es igual a cero. La masa que entra es igual exactamente a la que sale. La masa que entra es positiva y la que sale es negativa. Menos se hace igual a cero. Siempre el flujo neto va a ser cero. Exactamente lo que entra es lo que sale.
Entonces, ¿cómo conceptualizamos caudal? El caudal viene a ser el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa por una determinada sección transversal de un elemento que contiene fluido. Entonces, el volumen por unidad de tiempo. Si estamos dentro de una tubería y tenemos una determinada sección dentro de la cual el flujo corre a una determinada velocidad y la sección tiene un área A, también el caudal se lo puede expresar como velocidad por área. La velocidad viene en metros sobre segundo y el área en metros cuadrados. Metros sobre segundo por metro cuadrado nos da metro cúbico sobre segundo. Y acá tenemos volumen sobre tiempo, metro cúbico sobre segundo. Lo mismo que estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces la ecuación de continuidad es una consecuencia, dice, de la conservación de la masa y pone de manifiesto el hecho de que la cantidad de fluido que entra en una manguera, por ejemplo, en una manguera es la misma que sale en el otro extremo de la manguera. Y demuestra que el caudal es constante, es decir, puede variar la sección, pero el caudal siempre va a ser el mismo, la misma cantidad de volumen por unidad de tiempo. Y aquí ven, por ejemplo, tenemos una sección inicial de área grande y posteriormente tenemos una sección reducida. Vemos que el fluido ocupa todo este espacio y tiene una velocidad V1, pero cuando se estrecha la sección, hay una mayor concentración de líneas de corriente, a mayor velocidad obviamente, pero lo importante es que el caudal que fluyó por aquí es el mismo caudal que fluyó por acá. O sea, gasto o caudal es lo mismo, ¿no? Algunos autores le llaman gasto, a otros le llaman caudal. Nosotros normalmente lo vamos a llamar caudal, pero de todas maneras igual, si usted dice gasto, igual vale lo mismo y significa lo mismo. Entonces, para demostrar la ecuación del principio de continuidad, vamos a utilizar como base el principio de conservación de la masa, ya partiendo de que el flujo es permanente e ideal y que la masa de flujo que atraviesa cualquier sección de una corriente siempre respecto del tiempo va a ser constante. Entonces, para eso vamos a considerar una sección de un tubo de sección variable, ya parte de una sección reducida a una sección más ancha. Vamos a tomar dos secciones, una sección al inicio que le vamos a llamar sección 1 en la parte inferior y una sección 2 en la parte superior, y vamos a analizar el movimiento de la masa en un tiempo delta t, que hace un recorrido de una distancia delta x en una determinada sección, ¿ya? Donde vamos a tener en una sección una velocidad y otra velocidad en la sección 2. ¿Cómo lo graficamos? Graficamos de esta manera: tenemos área reducida y área ensanchada. La distancia delta x1 será obviamente mayor a delta x2, porque acá la sección es mayor y acá la sección es menor. Acá tendremos como una sección reducida a una gran velocidad y acá tenemos una sección ensanchada, se reduce la velocidad notoriamente. Y vamos a partir de este principio que el flujo másico, la masa por unidad de tiempo, es la misma en ambas secciones porque no está entrando ni saliendo. Este es un tubo de corriente al cual no ingresa ni sale ninguna partícula que no sea del sistema. Entonces el tiempo delta t es el mismo en ambos extremos. Entonces lo que recorre aquí delta x1 con esta velocidad en un tiempo delta t es lo mismo que recorre acá esta distancia delta x2 con la velocidad v sub 2. Es el mismo tiempo para ambos volúmenes en ambas secciones. La densidad será delta m, la sección de masa, por delta b, por el elemento de volumen. Acá hay un delta m dividido entre delta b, que es el volumen.
Entonces, la densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa, va a ser delta M igual a densidad por el volumen. Pero el volumen aquí es igual acá. Entonces el volumen va a ser el área por delta X, ¿sí? Estoy mirando esto, pero puede ser cualquier sección, por eso no le hemos puesto subíndice. Puede ser esta de aquí, o puede ser por acá, por el medio. Pero lo hemos puesto sin subíndice. El área es el área, obviamente, la sección transversal en cada sección que se analiza. Ahora, la velocidad va a ser de la distancia recorrida entre la unidad de tiempo, que es delta t. De ahí despejamos delta x y nos va a dar velocidad por delta t. Entonces, yo lo que estoy queriendo es determinar esta variable para poner delta m en función de los datos de delta m, de delta b. Y ya calculé entonces de delta b, ya sé que es delta x, está aquí, b por delta t por a. Entonces ese valor lo voy a poner aquí. Entonces delta m va a ser densidad por velocidad por delta t, ¿sí? Porque era por, ¿se acuerdan? Era delta b. Pero voy a reemplazar delta b por delta x, que vale b por delta t multiplicado por el área a. Y entonces tengo el flujo másico por cualquier sección, ya sea que esté aquí, en cualquier lugar. Este es el flujo de masa que recorre en un determinado tiempo. Entonces, yo sé que en cualquier sección, esta es la masa que recorre en un determinado tiempo delta t. Entonces, ahora vamos a analizar la masa en la sección 1 y la masa en la sección 2, ¿sí? La masa en la sección 1 a partir de esta ecuación será pues delta M1 igual a densidad 1, suponiendo que tiene una densidad aquí y que tenemos otra densidad aquí, una velocidad v sub 1, el área sub 1 y el tiempo obviamente viene a ser delta t. Y en la sección 2 tenemos una ecuación similar, pero con el subíndice 2, con lo cual obtenemos estos dos términos divididos entre la variable delta t. Entonces delta m1 sobre delta t va a ser igual a esto. Hemos pasado a dividir delta t debajo de delta m para cada una de las dos secciones. Ya. Pero sabemos que el flujo másico es constante, dijimos, hay principio de continuidad. Hemos dicho que es incompresible, hemos dicho que es un tubo de corriente al cual no entra ni sale. Este es el sistema, lo que entra es lo que sale. Entonces el flujo de masa por unidad de tiempo va a ser igual en esta sección 1 como en la sección 2. Consiguientemente, de esto podemos concluir que el flujo másico en ambas secciones van a ser exactamente igual, con lo cual podemos igualar estas dos de aquí y nos queda esa ecuación en función de la densidad, la velocidad y el área de la sección en cada una de las dos secciones. Pero hemos dicho que este es un fluido incompresible, por lo consiguiente mantiene su densidad es constante, no varía. Es decir, sabemos que la densidad 1 igual a la densidad en 2 igual a una densidad única. Entonces, como esta es igual a esta, la podemos simplificar. Con lo cual nos queda, simplificando la densidad, nos queda lo que se denomina la ecuación de continuidad, que establece que la velocidad en 1 por a sub 1 va a ser igual a la velocidad en 2 por a sub 2, igual a la velocidad en 3 por a sub 3, igual a la velocidad en 4 por a sub 4, es decir, siempre va a ser constante, ¿sí? Y hemos visto que velocidad es metros sobre segundo y área es metro cuadrado, entonces metro cúbico sobre segundo. En otras palabras, velocidad por área viene a ser lo que nosotros conocemos como el caudal, ¿sí? Volumen sobre tiempo para cualquier sección,
siempre va a ser constante. El caudal va a ser velocidad por área. Entonces, aquí claramente vemos una sección reducida y una sección ensanchada, y vemos cómo es inversamente proporcional a su velocidad. Mientras más estrecha, mientras más reducida esté esta área, mayor va a ser su velocidad. Mientras más ensanchada esté la sección, menor va a ser su velocidad. Entonces, lo importante es que a pesar de que eso pueda variar, de que se ensancha el área y se reduce la velocidad, o se reduce el área y se aumenta la velocidad, lo importante es que siempre el flujo másico, el caudal, va a ser siempre velocidad por área o volumen sobre tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, para afianzar un poquito lo que ya hemos hecho, vamos a dar esta tarea. Ya, la ecuación de Bernoulli es muy larga, no da para que la hagamos ahora, de manera 2 horas más. Entonces, terminamos esta parte dando una tarea, como ya lo hemos establecido en las otras clases, y damos de plazo hasta el día viernes, hasta el mediodía, la presentación de sus resultados. Ya, es exactamente igual al que hemos resuelto aquí en la clase, solo que ya la función, la curva del muro que soporta el fluido, responde a otra función matemática, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Por eso tiene la misma gráfica, que va a ser muy sencillo. Traten de resolverlo de manera individual, y si tienen duda, reitero la necesidad de que se habitúen a utilizar el chat de la plataforma Moodle para intercambiar criterios, para hacer intercambio de información académica y intercambio de conocimientos, y el trabajo, que se vaya estableciendo una cultura de trabajo colaborativo entre los estudiantes. Ahora, un trabajo colaborativo no significa que uno resuelva el ejercicio y lo pasa todo resuelto para que el otro copie, ¿no? No, sino es enseñar, transferir conocimiento, ayudar al otro, explicándole cómo se resuelve, no dándoselo hecho, ¿sí? Esa sería la actividad que teníamos prevista para el día de hoy, y que era el día de ayer. Pido disculpas por no haberle cumplido, pero bueno, de todas maneras hemos llegado al 70% de asistencia, y eso es un buen logro. ¿Alguien tiene alguna duda?